invitado del día. Escucharon ustedes que la administración de Nicolás Maduro no está dispuesta a reanudar negociaciones con la oposición de Venezuela en temas como elecciones libres o levantamiento de sanciones. Sí lo condicionan a que si Noruega actúa como facilitador, como lo hizo el año pasado en México, no se van a sentar. Han insistido recientemente en la presencia de Rusia en cualquier negociación. Bueno, es el motivo por el que hemos contactado nosotros hoy a John Magdaleno. Él es politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario, director de la consultora Polity. John, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buen día, muchísimo gusto y un placer saludar a la audiencia, desde luego. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, podríamos agregar a esto que acabo de leer sobre Noruega y sobre Rusia y la negociación en México, a que se insiste en la petición de que sea liberado Alex Saab y se integre a la delegación. John, ¿se puede interpretar de qué forma esto? ¿Es falta de voluntad? ¿Es fracturas internas? ¿Es el perfil de esos actores de lo que tú has llamado y se conoce como coalición dominante? ¿Cómo interpretar esto último? Bueno, Román, como la respuesta a las condiciones que colocó el gobierno norteamericano en la primera o en las primeras exploraciones que hubo al considerar la eventualidad de, digamos, un levantamiento, o mejor dicho, una flexibilización parcial de las sanciones petroleras en concreto. Déjame brevemente, Román, hacer una acotación. En una negociación usualmente hay muchos momentos de tanteo, es decir, hay muchos momentos en los cuales se exploran posibilidades de acuerdo. Y claro está, tan pronto se abre esa posibilidad, esa negociación se llama la zona de acuerdo potencial. Obviamente se empiezan a tantear condicionantes vinculados a esa posibilidad. Así que supongo yo, dado que las declaraciones que hemos conocido de parte de voceros del gobierno norteamericano han dejado bastante claras cuáles son los condicionantes que ese gobierno está imponiendo, está colocando para que se puedan flexibilizar las sanciones petroleras. Bueno, a esos condicionantes ahora tenemos la respuesta del gobierno venezolano sobre sus condicionantes. Entonces, ese es el tanteo, ese es el juego en el que creo que están. Fíjate que ya, además de la eventual inclusión de Alex Saab, ahora se agrega un segundo condicionante. Obviamente estas cosas se plantean, Román, de más a menos, es decir, se arrancan con las expectativas más elevadas y obviamente se da paso a medida que se desarrolle la negociación a expectativas más realistas. Por tanto, no sorprendería que en esta oportunidad el gobierno esté imponiendo o intentando comunicar nuevas condicionantes. Para mí es parte del tanteo. Ahora, cuando hablas de tanteo, John, fíjate, me llama la atención que mencionas al gobierno de los Estados Unidos, que mencionas a la gestión de Nicolás Maduro, pero no a la oposición. Es que la oposición no tiene nada que poner sobre la mesa, no hay posibilidad de tanteo para la oposición. En verdad no, Román, en mi opinión. Es No. decir, los Okay. verdaderos negociadores los negociadores de fondo son el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano. La oposición sigue siendo un interlocutor, entre otras cosas, porque el propio gobierno norteamericano exige que para tratar algunas de las solicitudes del gobierno venezolano sea la oposición la interlocutora natural. Es decir, la oposición es parte de las condiciones que está intentando imponer el gobierno norteamericano. Es decir, la continuidad de las negociaciones básicamente es una función de lo que el gobierno norteamericano ha dicho explícitamente en sus contactos con el gobierno venezolano. Ahora, eso podría cambiar si, y como dicen los matemáticos, y solo si la oposición desarrolla una fuente de presión interna. Fíjate que la estrategia, que en alguna medida se apoyó fundamentalmente durante un tiempo, durante unos años, en esa fuente de presión externa que representa a los Estados Unidos, está dejando eso como saldo. Ese es el problema de no mantener y no revitalizar una fuente de presión interna. Ese es precisamente uno de los desafíos de la oposición en lo sucesivo.
Hay un cable de Reuters, John Magdaleno con nosotros, que lo comentamos ayer, fue noticia el día de ayer, sobre la licencia de Chevron, que en teoría se renovaría la licencia, pero no con las facilidades, no con otras posibilidades, no distintas a lo que había venido haciendo hasta ahora en Venezuela. Pregunto yo, en este tanteo, ¿es ese un mensaje también del gobierno de los Estados Unidos al Ejecutivo para que se termine de sentar? ¿Es eso suficiente? Porque, a ver, ahí está ingresando un poco más de dinero al país, no lo suficiente, pero la verdad es que está ingresando más dinero, no porque haya aumentado la producción, es que han aumentado sí los precios. Es un país que protesta, sí, pero no masivamente y generalmente no por razones políticas, tiene más que ver con lo económico, con lo social. Entonces, ¿sabe? No, ¿hay afán de la gestión de Maduro de efectivamente sentarse? ¿Tiene alguna presión importante? Bueno, eso es muy interesante, Román. Ahí hay tres temas que deberíamos abordar. El primero, en efecto, los términos en los que venga la licencia a Chevron nos va a comunicar parte de los condicionantes de los que estamos hablando. Es decir, el gobierno norteamericano ha sido sistemáticamente disciplinado al comunicarle al gobierno venezolano que no va a haber avance si el gobierno venezolano no produce avances en la restitución de garantías. Es decir, ese condicionante es muy claro. Imagínate que el gobierno norteamericano produzca avances antes de que el venezolano en efecto restituya garantías. Entonces, ¿qué incentivo tendría el gobierno venezolano para hacerlo en lo sucesivo? Ninguno. Por tanto, el condicionante es explícito. Es decir, usted quiere que se avance en esta materia, entonces usted tiene que dar demostraciones de buena voluntad, tiene que dar señales de tener voluntad de cumplir con garantías. Y en las negociaciones se establecen puntos de verificación, eso que se llama garantías de fiel cumplimiento. Así que sí, la primera parte de tu pregunta se interpreta como que el gobierno norteamericano no va a avanzar sustantivamente si no ve señales muy concretas, es decir, decisiones concretas del gobierno venezolano en la dirección de restituir garantías. Lo segundo, bueno, en efecto, el incremento de los precios del petróleo está posibilitando que aumenten los ingresos por exportaciones petroleras. Pero eso es muy volátil, Román, y eso puede cambiar en relativamente breve tiempo. Es decir, ciertamente, mientras perdure el conflicto ruso-ucraniano, eso no luce factible, es decir, los precios pueden llegar, pueden seguir creciendo o podrían en efecto llegar a un tope y luego estabilizarse, pero en todo caso no es previsible que caigan en lo inmediato. Pero de vuelta, eso es bastante volátil, eso es bastante imprevisible. Y eso, por cierto, Román, puede tener una traducción en la medida en que ingresen, digamos, más divisas por exportaciones petroleras. Eso puede incrementar el nivel de demandas que sectores de la sociedad le formulan al gobierno. Es decir, a sabiendas de que precisamente hay más dinero público, sectores sociales, por ejemplo, para mencionar unos pocos, el sector sindical podría hacer reclamos y formular demandas y movilizarse en torno a ellas de forma mucho más insistente. Y la tercera parte de la pregunta, caray, Román, ya se me olvidó. Perdón. No, te hablaba John de los de... 50, Román, la memoria no es igual. Perdón. Dímelo a mí, dímelo. John, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Pensé por un momento que te había perdido. No, te decía que bueno, el tema presión a través de Chevron, que sí es suficiente, entendiendo eso, que hay unos ingresos petroleros adicionales a lo que veníamos teniendo, y luego que es un país que en efecto protesta, y lo has respondido muy bien, es un país que protesta, no son esas protestas masivas de 1 millón de personas en una autopista, pero que protesta permanentemente, pero no parece ser presión suficiente como para obligarte a la inmediatez de sentarte hoy en una mesa. Desde luego, esa es la tercera parte que me quedó en el tintero. Este es un asunto muy importante, Román, porque es que obviamente las protestas empiezan a disminuir con motivo de la pandemia. Es decir, evidentemente allá hay una restricción natural que impidió que las protestas siguieran creciendo, porque el año precisamente anterior al inicio de la pandemia, es decir, 2019, la pandemia se inicia en 2020, el año inmediatamente anterior fue un año muy importante en términos del número de protestas que se celebraron en el país.
Y aquí hay un nódulo que hay que resolver. Las protestas, Román, son expresiones de movilización. Te perdí por un instante. Creo que vamos a retomar el contacto con John. Me avisa, muchachos, por favor, cuando tengamos de vuelta a John Magdaleno. Se nos fue el audio de John. Iba languideciendo, la verdad. Entiendo y me confirman, por favor, que reportan incluso que hubo una especie de bajón en el eléctrico en alguna zona, al menos en la ciudad de Caracas. Muchachos, por favor, me confirman eso. Hay un punto más que quiero tratar con John luego de que termine, que cierre el tema protestas. No hubo bajón, me confirma Ricardo. Es que lo había leído en dos o tres mensajes a través de redes sociales y quería saber si era un evento puntual o algo de mayor magnitud. No, confirman que no ha habido un bajón importante. Cuando cierre el tema protestas, bueno, hablemos también, que creo que es importante, y a ver la lectura que tiene John de la llegada de Omar Barbosa, ¿no? Al frente de la Plataforma Unitaria Democrática, de la posibilidad de que se sienten otros factores, de la ruta anunciada por Barbosa en cabeza de esa plataforma unitaria. Vamos a tener a John Magdaleno en un instante. Me permito entonces, muchachos, si les parece, voy a ir adelantando en algo. Ya lo tenemos. Me confirma que lo tenemos. John, te perdimos en el momento que nos hablabas de las protestas que iban disminuyendo, cayendo, languideciendo, claro, con la llegada de la pandemia. Eso es correcto, Román, pero antes de la pandemia hubo un año en el que se registró una cifra importante de protestas. Y quería comentar que obviamente el reinicio de un proceso de movilización social, de un nuevo ciclo de movilización social, tiene un problema central, que es el problema de la acción colectiva en todas partes del mundo. Es decir, tienen que proveerse, y esto es una función evidentemente de liderazgo político y social, no solo político, y social también, tienen que proveerse unos incentivos muy concretos para reiniciar ese ciclo. Y bueno, lo he mencionado en otras oportunidades, hay un psicólogo social muy relevante que ha estudiado durante muchos años la protesta, se llama Bert Klandermans, y para él tienen que resolverse tres elementos de una ecuación de forma tal que se reinicie un ciclo de movilización y que en efecto esas movilizaciones lleguen a ser masivas. Lo digo muy rápidamente. Lo primero es que tienen que clarificarse las metas que se persiguen con un eventual nuevo ciclo de movilización. Clarificar las metas, y las metas tienen que ser percibidas como factibles, Román, por la gente, es decir, por los convocados. Si las metas que se anuncian son percibidas como muy complejas y difíciles, obviamente reiniciar el ciclo es muy complicado. Segundo, evidentemente referentes con buena imagen, con reputación y estima tienen que acompañar no solo la convocatoria, sino el propio ciclo de movilización. Eso tiende a estimular a mucha gente a participar y, en último término, obviamente para que cada vez más gente participe, el cálculo de costos y beneficios asociados a participar en la acción colectiva tiene que ser favorable, es decir, tiene que dejar un balance positivo. Si yo pienso que mi participación en una acción colectiva está asociada a riesgos a mi integridad física y psíquica, no participo. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo en todos los ciclos de movilización, digamos, en lo sucesivo, por garantizar que la estrategia sea la de la no violencia, lo repito, la de la no violencia, porque tan pronto una manifestación está asociada con violencia, obviamente deja de ser masiva. Entonces, estos son los tres elementos críticos de la psicología social que se esconde detrás de la protesta que investigó Klandermans. Entonces, estos elementos no han sido resueltos. Si el liderazgo, cuando habla de movilizarse, no resuelve los tres elementos. Metas factibles, ¿cuáles son? ¿Cuál es la cadena de metas que te has propuesto? ¿Cuáles son los referentes culturales o sociales en general que van a convocar la protesta y que la van a acompañar? ¿Tienen buena imagen? ¿Tienen reputación y estima? ¿Tienen alcance nacional? Lo conoce todo el mundo. Y en tercer término, bueno, ¿cuál es ese balance de costos y beneficios? Así que mientras eso no se resuelva, evidentemente no se puede reconstituir una fuente de presión interna. Sí, yo lo que me obliga esto último a plantearte lo que comentaba nuestra audiencia justo cuando te perdimos por un momento de la línea.
Y es la llegada de Omar Barbosa. Fíjate que has hablado, cuando hablabas del tanteo, has hablado del gobierno de los Estados Unidos, de la gestión de Nicolás Maduro. Hacía yo énfasis en que no habías mencionado a la oposición, no argumentaste el porqué. Pero bueno, una oposición que primero tiene que recomponerse para poder ser actor, ¿sabes? Al mismo nivel, con la misma presencia, con la misma fuerza, con poder en una negociación. Bueno, llega Omar Barbosa como cabeza de la Plataforma Unitaria Democrática, plantea una ruta, se abren 6 comisiones, hace una invitación a que algunos otros sectores se vayan sumando. Bueno, no gustó a algunos, otros lo ven con cautela, pero lo valoran. La llegada de Omar Barbosa, ¿qué cambio generará? Bueno, Román, yo creo que el nombramiento de Barbosa tiene un par de funciones muy concretas. Sí, más allá de los juicios de valor, eso tiene una función concreta. La primera, resolver unos problemas internos, es decir, crear un clima de entendimiento. Barbosa es un negociador en lo esencial, es un buen operador a lo interno. Entonces su nombramiento responde a una necesidad, la necesidad de reducir el nivel de rivalidad que hay entre los actores de oposición. Es decir, un individuo conversador, contemporizador en el plano privado, vamos a decir. Es decir, que puede ser un instrumento de ese esfuerzo por atemperar, el nivel de rivalidad entre factores opositores, entre partidos opositores. Y la segunda función, evidentemente, es no representar una amenaza, por lo menos demasiado visible, no representar una confrontación existencial, por lo pronto, para algunos factores de oposición. Es decir, hay que recordar un poco la historia, Román. Varios candidatos fueron vetados por partidos de oposición, varios candidatos a esa posición. Entonces, obviamente, es un escenario delicado, complicado, en el que se procura la mayor coordinación estratégica y hace falta alguien que intente vertebrar ese esfuerzo puertas adentro. Así que yo creo que las funciones de Barbosa son más internas que propiamente externas. Sí. Es decir, si pudiéramos comparar este nombramiento con los anteriores, en particular el de Chugo Torrealba, bueno, el nombramiento de Chugo Torrealba tenía una función externa muy clara, es decir, reconectar a la mesa de la unidad conectarla, mejor dicho, con sectores de la sociedad para la movilización. Esa era una función muy clara de Chugo Torrealba, conectar a la mesa con movimientos sociales. Esa es una función muy clara. Digo que la función de Barbosa es otra. Por tanto, si esto es así, más imprescindible es, en mi opinión, que se vertebre un vehículo distinto al de la Plataforma Unitaria, precisamente para contribuir con la movilización social. Y tú me lo has escuchado decir en otras oportunidades. Tiene que constituirse un movimiento social de alcance nacional en Venezuela para que eso sea factible, porque los partidos políticos en este momento no están en capacidad de vertebrar un nuevo ciclo de movilización social. Así que esta lucha, en mi opinión, demanda, sí, un esfuerzo de la Plataforma Unitaria, sí, mayor inclusión de la Plataforma Unitaria, sí, mayor coordinación estratégica de parte de ella, pero también demanda un vehículo distinto. Y ese vehículo es un movimiento social que no hemos tenido en Venezuela en 23 años. Es decir, una organización con estructura, con identidad propia, que en efecto logre planificar ese proceso de movilización. Porque es que un movimiento social va mucho más allá de una concentración multitudinaria, Román. Un movimiento social tiene perdurabilidad en el tiempo. Repito, eso no lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Sí. Metas, referencias, costo-beneficio. Gracias, John, como siempre, por tu tiempo. A la orden siempre, amigo. Un gusto. John Magdaleno, acompañándonos a esta hora del programa, politólogo, máster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor universitario y director de la consultora Polity. John Magdaleno, permítame compartir algunos mensajes publicitarios, vamos a identificar el circuito y algo más de publicidad y entraremos en la segunda de 3 conversaciones de esta hora. Antes hablemos de Café Amanecer, porque al levantarnos el día realmente despega con un buen café. Yo lo hago con el mejor café